vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con su espíritu. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. En el momento que usted comience a participar de esta Santa Misa de forma mediática o virtual, estamos aquí para servirles, especialmente a aquellos que no pueden ir a la Santa Misa presencialmente y que debido al COVID u otras razones que no nos permite ir con el resto de los hermanos, pero por el Espíritu Santo que nos reúne y también por la tecnología avanzada que tenemos, podemos estar de alguna manera visualmente con los demás que participan hoy domingo en este sexto domingo del tiempo ordinario del ciclo C. Reconocemos todos que somos pecadores y que solamente con la gracia de Dios podemos rehacer nuestra vida y volver a encontrarnos con aquellos hermanos que hemos ofendido o despreciado, creyéndonos ricos cuando en realidad no lo somos, o sintiéndonos demasiado pobres cuando podemos realmente reconocer los dones que hemos recibido y que en realidad no somos tan pobres. Entonces vamos a hablar de ese tema en esta misa. ¿Qué significa que la iglesia, que Dios, que Cristo hayan tomado opción preferencial por los pobres? ¿Significa que Dios, la iglesia, Cristo desprecian a los ricos? Hoy hablaremos de eso en esta Santa Misa. Por eso con devoción pidamos unos por otros para que no nos guardemos odios, sino que sepamos abrirnos al camino que Dios tiene para cada persona. No importa qué tan rica o tan pobre sea, lo que quiere el Señor de nosotros es que seamos libres para servirlo. Comencemos pues pidiéndole al Señor con este canto que nos perdone y que nos dé la gracia de prepararnos a esta Santa Misa. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros y una vez perdonados nuestros pecados nos lleve a la vida eterna. Amén. Allá en sus casas, donde quiera que usted está escuchando la misa, si quiere poner un poquito de agua, puedo bendecirla desde aquí, pero en realidad acuérdese que esto no es un mero rito vacío, o como hacen otros hermanos separados, ponga el agua y yo se la bendigo. Esto no, tiene que ser la bendición de un sacerdote legítimo, su palabra, sus manos y la fe de usted, televidente o que nos escucha, que hace que esa agua sea bendecida y si es necesario exorcizada para expulsar al mal de sus casas, de sus relaciones familiares, de sus trabajos, de todo lo que usted quiere que esté bendito a lo largo de la semana. Una vez que termina el agua bendita, pues pida más a un sacerdote que le bendiga agua, ¿ok? Adoremos al verdadero Dios mientras les bendigo con esta agua bendita. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria. Tú eres el Cordero que quitas el pecado, ten piedad
escucha nuestra oración. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Oremos. Ofrecemos esta misa de una forma especial por aquellos sacerdotes, obispos, el Santo Padre Francisco, que predicando en nombre del reino y reinado que trajo Jesucristo, han sido tildados de políticos, de comunistas y de izquierdistas y no sé cuánta cosa. Pedimos por aquellos que eso piensan, que se conviertan. Porque lo que yo voy a predicar el día de ahora tiene fundamento en la Sagrada Escritura, en la tradición de la Iglesia, en el magisterio de la Iglesia y el sentido común de todo el pueblo de Dios. Por lo tanto, lo que predicaré hoy será palabra litúrgica de Dios y algunas cosas se prestarán a meras opiniones, que no son solo opiniones del Padre Joaquín, es enseñanza magisterial de esas 4 fuentes que vienen todas de la única fuente de toda revelación divina, que es la palabra de Dios. Entonces pido por aquellos que quieren dividir la Iglesia diciendo tanta cosa, tanta tontería en contra del Papa y de nuestro obispo y de nuestros sacerdotes, que sepan que el que traga curas defeca diablos. Así es que ahí sabrán ustedes. Hagamos pues oración. Señor Dios, que prometiste poner tu morada en los corazones rectos y sinceros, concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios, que es del profeta Jeremías. Esto dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre, que en él pone su fuerza y aparta del Señor su corazón. Será como un cardo en la estepa, que no disfruta del agua cuando llueve, vivirá en la aridez del desierto, en una tierra salubre e inhabitable. Bendito el hombre que confía en el Señor y en él pone su esperanza. Será como un árbol plantado junto al río, que hunde en la corriente sus raíces. Cuando llegue el calor, no lo sentirá, y sus hojas se conservarán siempre verdes. En año de sequía no se marchitará, ni dejará de dar frutos. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento. Porque el Señor protege el camino del justo, y el malvado sus caminos acaban por perderlo. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, si hemos predicado que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes andan diciendo que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan,
tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, en vana la fe de ustedes, y por lo tanto, aún viven ustedes en el pecado. Y los que murieron en Cristo, perecieron. Si nuestra esperanza en Cristo se redujera tan solo a las cosas de esta vida, seríamos los más infelices de todos los hombres. Pero no es así, porque Cristo resucitó y resucitó como la primicia de todos los muertos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Alégrense y llénense de gozo, porque les espera una recompensa grande en el cielo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles y se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Pues así trataron sus padres a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Ay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Ay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, tengo estas fuentes o cofuentes para inspirarme en este sermón. Claro, a la hora del ofertorio todo esto será removido porque en el altar debe estar solo el pan y el vino que representan sus esfuerzos, sus lágrimas, sus sufrimientos, que con la ofrenda que traen simboliza toda su entrega a Dios. Nosotros hoy reflexionamos sobre la opción preferencial de los pobres que Dios tiene por el huérfano, la viuda, el inmigrante, y también la opción preferencial por los pobres de Jesús, que abiertamente dice: ustedes los pobres. He hablado en otros sermones que Jesús predica el reino de Dios como la utopía, aquello que es ideal para toda sociedad, para toda generación humana. De los primeros sínodos, que creo que fue el segundo, el tercero, de los obispos después del Vaticano II, en el 1971, tengo entendido, o 72, se habló de que si el trabajo por la justicia es esencial o constitutivo de la predicación del Evangelio o de la necesidad de ser salvos. Y por décadas se debatió.
Ahora con el Papa Francisco y después de todo un camino de casi 30 años, después del Vaticano II, más bien casi 40 años, nosotros concluimos que definitivamente es un sí afirmativo. Por supuesto que si una persona descuida el asunto de la justicia, no va al cielo, definitivamente. Pone en peligro la salvación de su alma porque no aprovechó su cuerpo para ser el medio de comunicación y de servicio a los demás y buscó solamente su propio ego, su propio placer o salud o derechos individuales. Hoy día, mis hermanas y hermanos, estamos en un tiempo tan crítico después de la pandemia. Tanto que tenemos que aprender de la pandemia, pero no de la pandemia tal y cual, sino como hombres y mujeres de fe vemos los signos de los tiempos a la luz de los signos del Espíritu Santo. No podemos separarlos. Si somos hombres y mujeres de fe viviendo en el mundo, no puedes ignorar el mundo en el que vives. Y siendo creyente en Jesucristo, no puedes olvidarte de lo que predicó Jesucristo. Cuando fue tajante, muy parecido a Jeremías. Cuando Jeremías, después de que es llamado por el Señor, un joven que no se casó por tal de entregar totalmente su vida de profeta, advertir al pueblo que deben ser fieles a la palabra de Dios. Él tiene una maldición de las más terribles que están en la Biblia. Maldito el hombre que confía en el hombre. Y yo me pregunto, ¿entonces no debemos confiar en el hombre? ¿En esa mujer que el Señor le ha dado como esposa? ¿En esos hijos? ¿En los vecinos? ¿En el candidato a quien apoyas? ¿En el presidente? ¿A qué se refiere Jeremías cuando dice que eres maldito si confías en un hombre? Se refiere a que has puesto, como dicen en inglés, todos los huevos en la canasta. You have put all the eggs in the basket. Cuando todo se lo entregas a ese que te vendió una aseguranza, a ese que dice que es tu gallito en el partido al que tú apoyas, en ese compadre que te prometió quién sabe cuántas cosas y hasta te bajó la mujer después. Ay, sí, pero tú muy amigacho de él. Oh, sí serás, sí serás. O cualquier otro que te ha defraudado. A eso se refiere el Señor. Maldito el hombre que confía en el hombre o la mujer, lo que sea. Cuando la institución humana refleja el egoísmo, la maldad, la envidia, la competencia, en lugar de ser una institución o como debe ser nuestro cuerpo físico, al servicio de las necesidades de los pobres, de los necesitados que ahora tienen hambre, aquellos a los que Jesús les dijo, ustedes los pobres, benditos sean. No nomás los pobres de espíritu, no nomás los pobres intelectualmente, sino los pobres que realmente tienen hambre, tienen frío. Aquellas obras de misericordia que enseña el catecismo, las 7 obras corporales como las 7 obras espirituales de misericordia. Allí se trata de tomar acción por quien nos necesita. Decía un obispo de Brasil, un gran obispo de la liberación, de la teología de la liberación en aquel tiempo, cuando yo doy un pan al pobre y necesitado, me dicen qué caritativo soy. Y cuando pregunto por qué este hombre no tiene pan para comer, me llaman comunista. Por eso la palabra de Dios hoy nos ilustra, nos enseña. Que no te dejes llevar solamente porque en un partido demonizan a los del otro partido. No te dejes llevar por lo que oyes. A Jesús le llamaron Satanás, loco, y le llamaron desquiciado, le llamaron de todo. Su propia familia, sus amigos. Y de verdad, un glotón también porque comía con todos los publicanos. ¿Quién tendría la razón a la hora de la verdad? Aquellos que se ensañaron contra la palabra viva de Dios, que el día de hoy nos dice, ustedes los pobres son benditos. ¿Porque son buenos? No, porque son pobres. Ustedes los ricos, ay de ustedes, que ahora tienen su consuelo. Hay aquellos que ríen porque van a llorar. Hay aquellos que ahora están satisfechos porque tendrán necesidad.
Allí Jesús habla del por qué los ricos, los satisfechos, los que ríen, tienen un grave peligro. No porque sean malos, no porque sean gente indecente, precisamente porque tienen riquezas, porque se sienten satisfechos de todo y que no necesitan de los demás. Se ríen a carcajadas en sus fiestas o se burlan del que no tiene nada. Hacen bullying. Allí dice claramente los que se burlan, los burlones. El salmo, el primero de 150 salmos. Bueno, dicen que hay 151, se ha descubierto uno recientemente. Lo primero que dicen los salmos, con el primer salmo, maldito el hombre, igual que Jeremías, yo creo que Jeremías compuso ese primer salmo. Maldito el hombre que confía en el hombre. Y en cambio, bendito aquel que no se sienta en el banquillo de los malvados, de los injustos. Hay ese contraste, pues, entre el hombre y la mujer buena, y el hombre y la mujer mala o malo. Y usted tiene en sus manos, en su inteligencia, en sus emociones, en su alma, la decisión de abrazar el camino de los pobres. Aun cuando usted sea millonario, pase tantito que lo ocupamos. No, aprenda a usar el dinero que tenga, los millones, lo poquito o mucho que tenga, porque no hay rico tan rico que no necesite de los pobres. Y aquellos que se sienten pobres, pues hablemos, ¿verdad? ¿Qué tipo de pobreza estás hablando? Hay gente que de verdad en ese momento necesita un préstamo porque le falló el negocio, porque necesita durante la pandemia. Ese no es el pobre regular. Ese es uno que está quebrado de fondos en ese momento. No tiene la ideología de pobre. Pobre es aquel que sabe que tiene necesidad de un buen trabajo, de salud porque están enfermos, de necesitados, y donde le piden a Dios: ayúdame, Señor, necesito tu intervención. Al Señor le agrada ayudar al enfermo, darle salud al pobre, que comer. A todo el que necesita, el Señor se gloria de que las personas que necesitan aclamen a su providencia divina. Por eso, mis hermanas y hermanos, hoy aclaramos que si hay un político que habla a favor de los pobres o del bien de los demás o en contra de la corrupción y que busca servir de corazón a su nación, ¿por qué juzgarle solamente porque suena comunista o masón? O porque realmente no nos cae bien, porque además era miembro de todos los partidos corruptos del pasado. Quizás usted ya identificó que me estoy refiriendo al presidente actual de México. Pero si al mismo que un día dijo que iba a ayudar a los demás, ahora él es corrupto, ahora él busca realmente el enriquecimiento ilícito, aunque nomás dice: pues que me investiguen. Sí, pues qué fácil pones a gente que investiga de tu propio gremio. No, mis hermanas y hermanos, todos vamos a dar cuentas. Lo que sí no podemos es, como cristianos católicos, renunciar a los principios cristianos, aun si ese presidente abrazó esos mismos principios con el mismo nombre. Aquí se trata de dar cuentas. ¿De verdad estás en contra de la corrupción? ¿De verdad estás a favor de los pobres? Demuéstralo. ¿Cuál es tu programa? ¿Cuáles son tus propuestas? Y si no eres lo suficientemente maduro o no me convencen tus principios, estas son mis razones y por lo tanto exijo que regreses a las promesas hechas. No seas pura lengua nada más. Y aquellos que se la dan de: yo sí soy el partido y el candidato que voy a hacer prácticamente soy la solución, soy el Mesías, o el otro es el demonio y yo soy el bueno. Cuidado, porque también ha habido muchos que se la dan de muy católicos, a favor de la vida, de la libertad religiosa, pero que se han corrompido, es decir, se han deteriorado su principio cristiano católico, y precisamente en nombre de la fe cristiana católica te has hecho el peor enemigo de la fe que dices representar. ¿Cuándo? Cuando te asocias
con gente que solamente le interesa el dinero, los intereses, buscan una economía donde pocos se hacen ricos a expensas de las mayorías pobres, algo que el Papa Francisco, un gran obispo en tiempo de que él fue el cardenal de Buenos Aires, que estaba a favor de la teología de la liberación, pero una teología de la liberación corregida, una teología al servicio más bien del pueblo, que refleja las bienaventuranzas que Jesús nos predica hoy y que de hace 2000 años sigue haciendo. Entonces, ¿qué? ¿Le vamos a decir al Papa y a Jesucristo que son comunistas? Llámales así si quieres, pero ellos seguirán dando la palabra de Dios. Tú y yo somos aquellos que tenemos que discernir. No importa los nombres que alguien lleve, si de veras reflejan esa maldad, sea masónico, comunista y el diablo mismo, cuidado. La pandemia misma, muchos la han alabado, que porque gracias a la pandemia ahora nos damos cuenta que tan pobres somos. No por eso la pandemia, y qué buena está, ¿verdad? Y cuántos beneficios nos trajo la pandemia. No, nos sirvió la pandemia para reflexionar que no, el dinero no lo resuelve todo. Que la salud depende de todos, no nomás tu salud o tu cubreboca, ¿verdad? Que pues todavía algunos usamos, ¿verdad? Ahora hay muchos estados y naciones que ya han quitado el uso de cubrebocas como una imposición legal. Mis hermanas y hermanos, hay tantos temas que debemos conectar de tal manera que no debe haber conflicto entre salud y libertad de las personas, entre la justicia de los pobres y la fe en el verdadero y único Dios, que es el triplemente santo, como decíamos hace 8 días en la visión de Isaías. Santo, santo, santo es el Señor. Ahora hablamos los pobres, los huérfanos, la viuda, los inmigrantes. Pasamos del tema anterior de la santidad sublime del Dios a la necesidad de servir al más pobre y necesitado. Porque si no conectamos a Dios con el prójimo, no vamos a salvarnos. Eso lo dijeron los obispos en ese sínodo por la justicia social en 1971, y después de más de 30 años lo sigue repitiendo el Papa Francisco. Tú y yo, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir haciendo la política como si nada tuviera que ver con nuestra fe? O más bien entender por qué la política no suena bien en labios de un sacerdote. Porque la mayoría entiende por política asunto corrupto, perverso, sucio, buscas un escaño en la política. Ese sacerdote busca un escaño en la política, por favor. Vuelva usted a repetir que el Padre Joaquín, que el Papa Francisco, que el obispo se mete en política, y le vuelvo a contestar: no nos metimos en política, la política se metió con nosotros. Y nosotros no solamente hemos contestado, sino debemos contestar. Las fuentes de nuestra predicación están ante todo la palabra de Dios. Aquí tenemos la nueva evangelización, que es el proyecto de los papas del Vaticano II, después del Vaticano II. Prácticamente todos los papas hablan de esa nueva evangelización. San Pablo VI, San Juan Pablo II, hasta el Papa de la Sonrisa, Juan Pablo I, Albino Luciani, y por Benedicto, no se diga, el que ha aclarado que la política bien entendida es un medio para salvarnos, porque es buscar el bien del pueblo. Por eso tanto el comunismo como el capitalismo, como cualquier otro tipo de sociedad, tiene la palabra de Cristo que hoy nos evalúa. Dichoso usted, pobre, que hoy necesita y puede aclamar a Dios. Ay de usted que dice no necesita de nadie. Ándale, así te va a ir. Y así nos ha ido a la mayoría con este COVID-19. Creíamos que estábamos muy bien, ¿verdad? Y de repente esta pandemia nos vino a poner en su lugar a cada quien. A aclamar a Dios porque estamos necesitados de Él, pero también a estar en solidaridad unos con otros. Hay 2 cosas que quiero hablar de estos libros, cofuentes, que lo haré después de este canto que vamos a hacer
como bienaventurados los pobres. Con este canto, esta liturgia, la cuarta palabra de Dios, nos hace llevar al corazón esas palabras de Jesús. Bienaventurados ustedes los pobres, ay de ustedes los ricos, o los que se creen ricos, que en realidad no es que sean tanto, pero tienen la vanidad de los ricos. Y de usted pobre, que debería realmente aprovechar su situación para buscar al Señor y no de sentirse víctima. Yo soy un pobre y tienen que darme a mí. No, ve a ver qué puedes hacer por ti mismo y no le dejes todo al gobierno o a Dios. Escuchemos pues lo que este canto nos dice, parafraseando las palabras de nuestro Señor. Alégrense y llénense de gozo, porque les esperan maravillas en el cielo. Alégrense y llénense de gozo, bienaventurados serán. Bienaventurados los sacrificados, los desamparados serán grandes ante Dios. Tiende más tu mano, haz a todos hermanos, con tu cristianismo y amor a Dios. Alégrense y llénense de gozo, porque les esperan maravillas en el cielo. Alégrense y llénense de gozo, bienaventurados serán. ¿En qué consiste esa bienaventuranza que el Señor ofrece? Consiste en que nosotros tenemos a Dios de nuestro lado. Y digo nosotros porque invito a todos los que están participando de esta misa en las redes sociales, a las personas que me apoyan, que entiendan cuál es el propósito de que Dios tiene opción preferencial por los pobres, de que la iglesia insiste en que debe haber un encuentro entre pobres y ricos, no porque unos sean benditos y otros malditos, sino porque debemos todos aspirar a la bienaventuranza que Jesús hace. En Mateo se habla de los pobres de espíritu, como la utopía del reino de Dios. Lucas, en cambio, habla de el reinado de Dios, de la acción de Dios, de esa utopía. Mateo habla de la utopía, de lo ideal, y Lucas de la topía, donde hay topes. Cuando vas caminando y haciendo ejercicio, me decía un amigo, mira, cuando quieras realmente practicar, ponte la topía, ¿verdad? Ponte un poste, corre rápido a ese poste y luego vete más despacito y luego ponte la meta al siguiente poste y así te pones un poste o topía para avanzar. Así nosotros no podemos simplemente hablar muy bonito del reino de Dios. Hay que llevar a la práctica con la acción de justicia lo que debe ser el reino de Dios. Les decía que aquí tengo estas cofuentes o libros que me apoyan, además, sobre todo la palabra de Dios, la Biblia, pero aquí tengo un gran tomo de la nueva evangelización, nueva no en contenido, sino nueva en estrategia, en celo y expresión. El mismo contenido no puede cambiar, es el querigma apostólico de Jesús muerto y resucitado que la segunda lectura habla hoy. Algunos que dicen que los muertos no resucitan. Si eso fuera cierto, qué desgracia, qué tristeza para los que venimos cada 8 días a la Santa Misa. Somos ilusos. ¿Para qué venir a las cosas de Dios si Dios no nos va a levantar de entre los muertos? Si no hubiera esperanza de que seguimos teniendo vida después de la vida. Y por eso esta es nuestra mayor riqueza, que tenemos una vida por la eternidad en los brazos de nuestro Dios. Y la más grande pobreza o tristeza es que no importa lo que hayas conseguido en esta vida, las riquezas no te van a acompañar. Decía el Papa en su audiencia esta mañana que nunca
se ha visto que detrás de una carroza fúnebre vaya una camioneta de mudanza. O sea, la camioneta de mudanza, cargas cosas porque te vas a cambiar de casa. Y después de muertos, no hay a dónde ir. Allí en la caja no cabe todo lo que aquí acumulamos, por favor. Así como venimos, nos vamos. Por eso quiero recordarles, mis hermanas y hermanos, que la iglesia tiene todo lo necesario para guiar a ricos y pobres a salvar sus almas, sus vidas. Recuerde que el alma es una de 4 ingredientes, componentes de nuestro ser: la mente o el intelecto, el corazón o los afectos, el cuerpo de hombre o de mujer y el alma. Que usted no puede desatender ninguna de esas 4 cosas porque peligra su salvación completa. Antes nomás decía, mi alma es la que quiero que se salve. Sí, pero para que tu alma se salve, pon a trabajar tu cuerpo en las cosas de caridad, de las obras de misericordia que son corporales y espirituales. Es que yo tengo muchos sentimientos y me duele que el padrecito con su predicación me lastime. Por favor. Que no vas a usar tu inteligencia para que tus afectos no te esclavicen, tus pasiones, tus sentimientos, para que no todo se quede en ¡ay, qué bonito! O ¡ay, qué feo! No, la salvación va más allá de lo bonito y lo feo. La salvación tiene en cuenta la inteligencia, el intelecto, la razón, el uso de la razón, el sentido común. Por eso la iglesia no puede apoyar a aquellos que se dejaron llevar por la pasión. Por eso hoy, mis hermanos y hermanas, quiero recordarles que la Iglesia del Vaticano II nos ha dado un camino muy claro de la nueva evangelización, donde los pobres tienen un privilegio de predicarnos al resto, desde su necesidad, desde su pobreza, inclusive miseria, que ojalá pronto la superen. La Iglesia no canoniza la miseria. La Iglesia parte de la pobreza ni siquiera como virtud, sino la pobreza como un estado presente de las personas que usan para acudir a Dios, que es el que nos comparte toda su riqueza. Después del Vaticano II, que se ha pedido que la Iglesia no tuvo un tomo o algún documento específico sobre moral cristiana. Claro, hay muchísima moral en el Vaticano II, en la Escritura, pero ahora la Pontificia Comisión Bíblica ha publicado un tomo que se llama Biblia y Moral, raíces bíblicas del obrar cristiano. Así es que no hay excusa para decir, yo no sé cómo evaluar a mi partido político, a mi grupo social en las redes sociales, o a mi familia, o mi conducta, porque tienes una guía por parte de la Iglesia que te debe decir cómo hay textos en la Biblia que deben iluminar tu obrar, tu vida. No digas que la Iglesia no te ha dado una norma moral. Lo tenemos ahora. Y también el otro libro que se llama Doctrina Social de la Iglesia, que tantos ignoran, incluyendo sacerdotes, a lo mejor hasta obispos, que no aprecian la doctrina social de la Iglesia, que tiene tanta importancia como la doctrina moral y el catecismo de la Iglesia. ¿Por qué ignoramos esa perla escondida del magisterio de la Iglesia? Porque no queremos comprometernos. Porque según la teología del mismo Tomás de Aquino y otras posiciones, la moral nomás, o la ley nomás exige que tú tienes tus derechos y tus virtudes y no te pases de allí, porque entonces te metes en política, o no hagas esto, porque quién sabe qué dirán los que le echan más a la colecta. ¿Verdad? Que lo que seguimos es saber quién le echa más a la colecta, el dinero o la fama. No, mis hermanos y hermanas, Cristo es muy contundente. Y pronto vamos a empezar la Cuaresma, donde el primer domingo se nos va a hablar de cómo Jesús claramente dice, no, la salvación no está en el tener pan, por muy necesario que sea, o en el poder para hacer lo que yo quiera, o en el saber o la fama. No, ese será sermón para unos días más. Ahorita solamente baste decir que Jesús no es comunista, que si el comunismo se inspiró algo en Jesucristo, esa es otra cosa. Que la Iglesia está a favor de los pobres, no para apoyar necesariamente a este presidente o el otro, a favor de los pobres. Ese no es el punto. Si ese presidente o candidato aprovecha la doctrina social de la Iglesia y le enseña al Papa Francisco, ¡qué bueno! Pero pidámosle cuentas.
Mis hermanas y hermanos, si siguiéramos la doctrina social de la Iglesia, si aprendiéramos del Papa Francisco, la Iglesia colaboraría con el gobierno actual para ayudarle, no nomás para criticarle. Y no dejaría que cualquier político use temas del Evangelio solamente para sentirse los salvadores o mesías, ¿verdad? Pero tampoco critiques a un presidente político si ha usado como lo ha hecho el señor AMLO, la estampita del Sagrado Corazón de Jesús, que lo proteja de la pandemia, y que muchos tildan de amuleto. Espérate, no juzgues tan rápido a los amuletos. Todos cargamos el crucifijo, que para algunos es amuleto, que sea para nosotros más que amuleto. Si está bendita un crucifijo en tu pecho, te defiende que el mal penetre dentro de ti. Pero también cuando te vayas a confesar, remueve todo escapulario, rosario, para que cuando estás enfrente del sacerdote, con su sola palabra y bendición, te saque los diablos que están encadenados adentro de ti. Especialmente cuando vayas a confesarte. Hay gente que por quedar bien con el Padre tienen tantos cuelguijes. Pues, ¿con quién quieres quedar bien, hipócrita? Remuévelos. Porque los diablos que están adentro se detienen cuando ven la cruz de San Benito colgada allí o el escapulario. Remueve todo para que el sacerdote con su autoridad expulse los demonios, especialmente cuando tú tienes duro el corazón y no quieres tener compasión de los más necesitados. Vamos a concluir con este credo del símbolo apostólico. Profesemos nuestra fe con este símbolo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. En el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Pongamos nuestra oración universal, precisamente llamada universal, porque es la oración de todo el pueblo de Dios por las necesidades todas de la Iglesia. En primer lugar, pedimos por su santidad Francisco y junto con él por cada obispo en todos los rincones de la tierra, cada sacerdote, para que la opción preferencial por los pobres no sea una mera opción, sino la decisión que determine nuestra salvación. No nos salvamos a solas, nos salvamos juntos, especialmente con aquellos que ahora necesitan de nuestro consuelo y de nuestro apoyo y ayuda. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Y obviamente al pedir por los sacerdotes, pedimos por todo el pueblo de Dios, para que cada uno de nosotros seamos servidores de ustedes y no servirnos de ustedes. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pidamos al Señor para que de verdad Dios bendiga a toda América poniendo nuestro granito de arena. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Y pedimos a Dios por todos los que escuchan la Santa Misa a través de las redes sociales, que el Señor ya les sane de su enfermedad, les dé buen trabajo, les conceda realmente sentir al Espíritu Santo que les sana allí en su lecho de enfermedad, que si es rico, usted que me escucha, comparta con el más necesitado, si es pobre, busque de qué manera acudir a Dios y ayudar a los demás con lo poquito que tenga, para que ricos y pobres busquemos el camino del encuentro con Dios en un abrazo, en un caminar juntos, para que se haga siempre la voluntad de Dios y no la voluntad de los sistemas económicos o políticos de este mundo, sino lo que Dios manda, su reino y su reinado hecho realidad en nuestro medio. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por las ánimas que no tienen quien pida por ellas, por aquellos que han muerto y que no esperaban morir pronto debido al COVID, que el Señor les tenga misericordia de ellos, les perdone. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén.
Les recordamos que en este canto de ofertorio puede usted hacer sus donaciones al Padre Joaquín, que voy a hacer la misa por ustedes, los donantes, con la aplicación CELE, Padre Joaquín, al 559-978-7437. Allí pueden hacer sus donaciones con esa aplicación. Si no, puede mandar sus donaciones al P.O. Box 12131 de Fresno, California, el código postal 93776. Gracias. Al que vive a tu lado, dale amor, dale amor. Al que viene de lejos, dale amor. Al que vive a tu lado, dale amor, dale amor. Al que viene de lejos, dale amor. No te importen las razas ni el color de la piel, ama a todos como hermanos. No te importen las razas ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y haz el bien. Al que habla otra lengua, dale amor, dale amor. Al que piensa distinto, dale amor. Al que habla otra lengua, dale amor, dale amor. Al que piensa distinto, dale amor. No te importen las razas ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y haz el bien. No te importen las razas ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y haz el bien. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes les sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio por alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Oremos. Que esta ofrenda, Señor, nos purifique y nos renueve y se convierta en causa de recompensa eterna para quienes cumplimos tu voluntad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y es necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos e hijas. Por eso, con los ángeles y los santos, te alabamos y bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a toda persona, que siempre estás con cada uno en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan.
Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. He aquí el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco, nuestro obispo José Brennan, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo, que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todas las personas se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas, especialmente aquellos que han muerto por esta pandemia y quizás no querían o no esperaban morir. Y que aquellos que durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales plenitud en la vida, de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también a nosotros llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Por los siglos, amén. Amén, amén, amén. Movidos por el Espíritu Santo, es posible que ricos y pobres se encuentren, que aquellos que no se consideran amigos, sino que han luchado en la vida pensando que son víctimas, recuerden que son las hijas y los hijos de Dios
y aquellos que con la prepotencia han destruido y ofendido la dignidad de los demás se arrepientan. Por eso pidamos con las palabras que el mismo Maestro nos dejó para considerarnos y apreciarnos, tratarnos como las hijas y los hijos, como los hermanos y hermanas que Jesús quiere que seamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus amigos, discípulos, apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de toda tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Si todavía no podemos darnos la paz de lejecitos, nomás hacemos una señal de paz. Si usted en casa ya puede darle un abrazo a sus seres queridos, pues con mucha cautela. La paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. He aquí a Jesucristo, Él es el Cordero de Dios, el único que quita todo el mal del mundo. Dichosos los invitados a esta cena, a esta comida de vida eterna. Señor, Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada. oremos. Saciados, Señor, por este manjar celestial, te rogamos que nos hagas anhelar siempre este mismo sustento, por el cual verdaderamente vivimos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de dar la bendición, quiero recordarles que usted puede hacer donaciones para este servicio en las redes sociales, en las radios, donde por más de 20 años he predicado y sigo haciendo este ministerio de la nueva evangelización por los radios y los medios masivos.
Quisiera recordarles que usted puede llamar a este teléfono 559-519-3750 para más información y para suscribirse a este grupo, a este movimiento llamado NETA, la mera neta, Nueva Evangelización de toda América, o en inglés NEA, New Evangelization of All America. Gracias por su donación. Que Dios los bendiga y entonces esperamos contar con su donación y también su suscripción para este movimiento NETA. El Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Vayan en paz, la misa ha terminado. Agradecemos al coro de curadores y de esta iglesia de la Asunción de Nuestra Señora. Gracias por apoyarnos. Gracias, camarones.